Hola, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a tu podcast Equilibrio Creciente. Y sin más, vamos a continuar, vamos a dar paso a este tema que es importante. Bueno, en temas generales, todos los temas que hemos tocado, para mí, creo que también para ustedes, ha aportado cierto valor, ha agregado valor a tu vida. El día de hoy quisiera tocar un tema sobre el poder de la calma y el poder del soltar. El qué es el soltar. Porque muchas veces he escuchado frases como suéltalo, deja tu pasado, deja tus pensamientos. Ok, sí, está padre decir eso, pero ¿qué va más allá? Y lo quiero meter en el desarrollo humano desde un punto de vista de la filosofía estoica. Porque a veces lo que más deseas es precisamente lo que más debes soltar. Aferrarte con fuerza a algo no lo acerca, lo aleja, porque cuando el alma se tensa, el universo se cierra. Pero cuando aprendes a soltar, a confiar y a fluir, lo que es tuyo encuentra el camino de regreso sin que tengas que forzarlo. Bienvenido a tu equilibrio creciente, donde cada palabra busca despertar la calma en medio del caos. Y recordarte que la verdadera fuerza no está en controlar, sino en dominarte a ti mismo, a ti misma, y el deseo es una llama. Si no la entiendes, te consume. Si la dominas, te ilumina. Y fíjate, los estoicos comprendían esto hace más de 2000 años. Epicteto lo resumió. Decía que las cosas pasen como pasen y tu vida fluirá serena. Esa frase encierra un poder inmenso, el poder del dejar ir. Hoy, hoy vivimos en una era donde todo nos enseña a desear más, más éxito, más reconocimiento, más amor, más validación, pero nadie nos enseña a detenernos y observar lo que ocurre cuando ese deseo nos domina. Marco Aurelio escribió, la tranquilidad viene cuando dejas de preocuparte por lo que no puedes controlar. Dicotomía del control, de la raíz estoica del control. No atraes lo que deseas con ansiedad, sino lo que comprendes con calma. El error moderno es confundir la atracción con la obsesión. Nos repetimos afirmaciones, visualizamos resultados, pero seguimos anclados al miedo de no tener. Y mientras más miedo tienes de perder, más lo alejas. Porque el miedo y la escasez son vibraciones que no traen abundancia, sino resistencia. Los estoicos no hablaban de vibraciones, pero entendían algo esencial. La mente proyecta su estado interior en el mundo. Si tu mente es caos, atraerás caos. Si tu mente es serenidad, atraerás serenidad. Séneca decía, nada es tan infeliz como aquel que nunca se ha enfrentado a la adversidad, porque no se le ha permitido ponerse a prueba. Cuando lo aplicamos al deseo, entendemos que la frustración es el campo donde el alma se fortalece. Lo que no llega enseña paciencia, lo que se va enseña desapego, lo que vuelve enseña el destino. El deseo que se convierte en apego nos esclaviza. La necesidad de controlar el resultado siempre nos roba la paz. La filosofía estoica propone una revelación: desear sin depender, actuar sin exigir, amar sin poseer. Eso no es resignación, es sabiduría, no es rendirse, es alinearse con la naturaleza del universo. Epicteto también lo explicó con una imagen simple. Cuando navegas, eliges la dirección del viento, pero no lo puedes controlar. Si se levanta una tormenta, no lloras, ajustas las velas. Así funciona la atracción desde la perspectiva estoica. No se trata de manipular el viento para que sople a tu favor, sino de convertirte en alguien capaz de navegar en cualquier dirección, con serenidad. Ryan Holiday, en su interpretación moderna del estoicismo, dice que el obstáculo es el camino, pero en este contexto podremos reformularlo. El desapego es el puente. Solo cuando sueltas la necesidad de controlar el resultado, permites que la vida fluya y te entregue lo que en verdad necesitas, no necesariamente lo que creías querer. El verdadero secreto de atraer no está en imaginar lo que quieres, sino en ser lo que quieres.
Si buscas amor, sé amor. Si buscas abundancia, cultura, si quieres paz, puedes dejar de alimentar el caos interno. Porque el estoicismo, aunque no hable de términos energéticos, enseña el mismo principio bajo otra forma. Tu vida es la que tus pensamientos suben sobre ella. Y otra vez, Marco Aurelio lo escribió hace siglos y hoy resuena con más verdad. No es una coincidencia que todo aquello que dejamos ir regrese transformado, porque al soltar cambias tú. El cambio interior modifica la manera en la que percibes y atraes la realidad. Lo que antes era deseo se convierte en atracción natural. Lo que antes era carencia se transforma en serenidad. Ok, imagina a alguien que persiga el éxito con desesperación. Se compara, se frustra, se agota. Aunque logre algo, nunca es suficiente. Pero otro, con calma y propósito, hace su trabajo cada día sin ansiedad. No busca demostrar, solo busca darse. Sin darse cuenta, su energía atrae oportunidades. Y la diferencia no está en la acción, sino en el estado interior. Ese estado desde que se actúa. Hay un autor, no recuerdo bien cómo se llama, pero escribió el libro de hábitos atómicos que habla sobre, se trata de convertirse en el tipo de persona capaz de lograrlo. Esa frase encierra la versión moderna del pensamiento estoico. Deja de perseguir resultados, enfócate en el proceso, porque el proceso es lo único bajo tu control. La ley estoica de la atracción no, no consiste en pedirle al universo, sino en sincronizar con el universo. Y la naturaleza, cuando tus pensamientos, tus acciones y tus intenciones están alineadas con tus valores, inevitablemente atraes lo que te corresponde. No por magia, sino por coherencia. La verdadera libertad llega cuando tú crees que el universo no conspira a tu favor ni en tu contra. Simplemente refleja tu estado interior. La vibra no responde a tus palabras, sino a tu vibración. A esa vibración que la fluctuación te llega. No en la exigencia, sino por eso los estoicos decían pide y se te dará. Sino ellos decían acepta y se revelará. Porque lo que es tuyo no necesita ser forzado, solo comprendido. Y lo que no es, por más que lo persigas, se escapará de tus manos como arena sobre tus dedos. Y déjalo ir. No por indiferencia, sino por sabiduría. Porque entiendes que lo que realmente tiene que darse no se da aunque cierres tus ojos. Y lo que no te corresponde, aunque lo sujetes con ambas manos, se desvanecerá. Yo creo que esa es la paradoja más hermosa del estoicismo. Solo cuando dejas de necesitar, comienzas a atraer. El problema no es desear, el problema es desear con miedo, desear con ansiedad, con esa voz interna que te susurra, ¿y si no lo consigo? ¿Y si lo pierdo? Esa voz es la que bloquea el flujo natural de la vida. Porque cada vez que tú quieres controlar el resultado, le estás diciendo al universo que no confías en él ni en ti. Los estoicos nos enseñaron que el verdadero poder está en distinguir lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros. Y fíjate, Epicteto lo repitió, que dice que unas cosas dependen de ti y otras no. Esas cosas parecen ser simples, pero contienen toda la libertad y cuando aplicas este principio a tus deseos, algo cambia profundamente. Dejas de intentar forzar lo externo y comienzas a trabajar en lo interno. ¿Y cómo se aplica esto, Daniel, en la vida? Imagina que deseas una relación. Haces todo lo posible y te esfuerzas, te adaptas, te moldeas, pero la otra persona no responde igual. El deseo te hace insistir, pero el apego te hace sufrir. El estoico haría algo distinto, actuar con virtud, amar con honestidad y luego soltar el resultado. Porque el amor no se forza resistiendo, sino permitiendo. Ahora imagina que buscas éxito profesional. Trabajas duro, pero la ansiedad te consume, te comparas, te exiges, te agotas. Y cada vez que no ves resultados, sientes que el mundo está en tu contra. El estoicismo te invitaría a cambiar la pregunta. En vez de ¿cuándo llegará el éxito? Pregúntate, ¿quién debo ser
para merecerlo. Y ahí comienza la verdadera atracción. Los estoicos sabían que el deseo mal dirigido debilita, pero el deseo disciplinado fortalece. Por eso Séneca decía, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Perdemos tiempo deseando lo que no controlamos. Pero si inviertes ese mismo deseo en cultivar desde tu vida carácter y serenidad, el mundo exterior se acomoda solo. Y aquí es donde entra la práctica diaria, porque sin práctica la filosofía se queda en palabras. Y hay 3 rutinas estoicas que he aplicado un poco y me ha funcionado. La primera es la visualización negativa. Cada mañana dedico unas mañanas a imaginar la pérdida de aquello que hoy valoro. La libertad, el hogar, la familia, mis sueños. Y no para sufrir, sino para agradecer. Cuando practico esta reflexión, el alma aprende a soltar antes de perder. Lo que llega después ya no nace del miedo, sino de la gratitud. Y la gratitud, como decía Marco Aurelio, es la raíz de la abundancia. Segunda práctica, lo que hago mucho es el examen nocturno. Antes de dormir, me pregunto 3 cosas. ¿Qué controlé hoy? ¿Qué quise controlar sin éxito? ¿Y qué aprendí a soltar? Esa rutina, tal vez simple pero poderosa, entrena mi mente para diferenciar lo esencial y lo necesario. Y en esa diferencia se esconde la eternidad. Y por tercera práctica, la acción sin expectativa. Haz lo correcto porque es correcto, no porque garantice un resultado. Si sigues la virtud, el fruto llegará, aunque no sepas cuándo. Como decía Epicteto, no busques que las cosas ocurran como tú quieres, sino desea que ocurren como ocurre. Esa actitud convierte cada experiencia en una oportunidad y cada obstáculo en un crecimiento. El estoicismo no busca eliminar el deseo, sino purificarlo, convertir el deseo en dirección, no en prisión. Cuando tu deseo nace de la virtud, atrae naturalmente lo que te corresponde. Cuando nace del miedo, genera resistencia. Y aquí hay una verdad que duele, pero libera. Lo que no llega, a menudo es una protección. A veces el universo no te está negando algo, solo te está redirigiendo a lo que realmente deseas y necesitas. El problema es que confundimos el rechazo con castigo, cuando en realidad es una forma de dirección. Séneca lo decía con sabiduría. El destino guía a quien lo acepta y arrastra a quien se resiste. Si te dejas guiar, la vida fluye. Si te resistes, te cansas. Pero al final el destino sigue su curso. Ahora, ¿cómo se siente soltar realmente? No es indiferencia, no es frialdad. No es decir, he hecho lo que podía y eso basta. Es actuar con excelencia, pero sin dependencia de los resultados. Es amar sin miedo, es trabajar sin ansiedad, esperar sin impaciencia. Es fe racional, no ilusión. Si tú crees que esto está sonando contigo, creo que es momento de estar reflexionando de cómo está mi vida, cómo está tu vida. Y esta parte de los estoicos, la verdadera ley de la atracción no es un truco mental, sino la consecuencia de la armonía interna. Cuando tu mente deja de luchar contra la realidad, el universo parece cooperar contigo. Pero no porque cambie tu externo, sino porque cambias tú. Un ejemplo moderno, imagina a alguien que quiere escribir un libro. Durante meses procrastina, esperando la inspiración perfecta, pero el día que deja de obsesionarse con el resultado, simplemente escribe un poco cada día, el libro va avanzando. Cuando deja de ser escritor y empieza a actuar como uno, el universo parece abrirle puertas. Y eso no es coincidencia, es coherencia. Robin Sharma lo expresa así. Cuando tú cambias, todo cambia. Esa frase la pudo haber hecho Séneca porque hacemos el principio más curioso del estoicismo. El interior refleja lo exterior. Otra práctica, otra práctica poderosa que los estoicismos, o más bien los estoicos aportaban, era la meditación. Y creo que ese es tema para otro podcast, otro capítulo. La meditación, entrar en profundidad de qué es la meditación,
cómo una mente puede convertirse en un imán para la abundancia. En la cultura actual, soltar parece debilidad, pero en realidad, soltar es el acto más valiente que existe, porque implica confianza, confianza en ti, en el proceso, en la vida. Los estoicos no eran fatalistas, eran estrategas de la luz, no esperaban sin acción, pero tampoco actuaban con desesperación. La diferencia es sutil, pero crucial. El que desea con ansiedad dice necesito que esto pase. El que practica el desapego dice confío en que lo que pase será lo mejor. Esa es la esencia de la atracción estoica. Actuar desde la calma, no desde el miedo. Y cuando logras ese equilibrio, ocurre algo mágico. Lo que antes te parecía imposible empieza a fluir con naturalidad. Las oportunidades aparecen, las personas correctas llegan, no porque hayas manipulado el universo, sino porque te has alineado con él. Tu mente ya no vibra en carencia, vibra en suficiencia. Y cuando dejas de mendigar, comienzas a atraer. Porque la vida responde a la serenidad con responsabilidad. Soltar no es perder, soltar es recordar que no todo lo que deseas está destinado a permanecer. Es aceptar que algunas cosas llegan para enseñarte, no para quedarse, y que tu valor no depende de lo que tú retienes, sino de lo que eres capaz de dejar ir con serenidad. La mayoría de las personas confunde el amor con la posesión, la ambición con la obsesión, el control con el poder, pero el verdadero poder no está en dominar al mundo, sino en dominarte a ti mismo o a ti misma. Eso lo sabía Marco Aurelio, lo sabía Séneca, lo sabía Epicteto, los maestros de una filosofía que no prometía filosofía y fama, sino algo mucho más valioso, paz interior. Quien conquista a otros es fuerte, pero quien se conquista a sí mismo es poderoso. Esta frase que ha trascendido culturas y siglos resume el principio central de la ley estoica, de la atracción, porque la conquista más difícil no es la del mundo exterior, no, que va, sino la de tus pensamientos, tus emociones y tus deseos. Cuando comprendes esto, el concepto de atraer cambia por completo. Ya no se trata de atraer algo hacia ti, sino de convertirte en alguien tan en paz, tan completo, que lo que te corresponde llega sin esfuerzo. Y no porque lo persigas, sino porque resuena contigo. Piensa en el agua, no lucha por fluir, simplemente sigue su curso. Cuando encuentra una roca, la rodea. Y cuando encuentra un valle, lo llena. Así es la sabiduría de una persona estoica. Confía que el río sabe a dónde va. Epicteto decía, no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión sobre ellas. Y cuando logras cambiar tu opinión sobre el deseo, transformas tu relación con el universo. Lo que antes te causaba angustia, hoy se convierte en oportunidad. Lo que antes era apego, se convierte en aprendizaje. Lo que antes dolía, ahora libera. El estoicismo no te pide que renuncies a tus sueños, te pide que los persigas con virtud, sin convertirlos en cadenas. Que actúes con intención pero sin miedo. Que anheles pero no dependas. Si realmente quieres algo, déjalo ir. Pero no porque no lo merezcas, sino porque confiar en el proceso es una prueba de fe racional. Y cuando lo sueltas, algo cambia. Pero no fuera de ti, sino dentro de ti. Sientes ligereza, sientes claridad. Y pronto lo que antes parecía lejano, parece que se va acercando, sin que lo fuerces. Desde la serenidad, no con la mente ansiosa que exige, sino con el alma tranquila que confía. Marco Aurelio escribió, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y cuando tus pensamientos están en paz, tu realidad también lo estará. Por eso el acto mayor de atracción es cultivar una mente en calma. El universo jamás va a resolver a tus súplicas. Responde a tu frecuencia interior. Si piensas desde la carencia, vives en escasez. Si actúas desde la abundancia, atraes plenitud. Y esto no es un tema de tanto holístico, tanto místico, no. Esto incluso las neurociencias lo ha aplicado. La neuroplasticidad, la neurogénesis.
La programación neurolingüística tiene muchísimo que aportar con esto. Como hablo, pienso. Como pienso, siento. Como siento, actúo. Y como actúo, me va. Porque eso genera emociones. Pero bueno, también ese es un tema para otro podcast, de la programación neurolingüística. Un tema súper interesante también. ¿Cómo nos estamos programando? ¿Cómo nos programaron? ¿Cómo nos siguen programando? Sistemas, reglas. Y lo que entendemos profundamente, no necesitamos retenerlo. Porque eso es algo que nace desde el aquí y el ahora. Y esos temas, que son temas que aparte de que me apasionan, el saber aplicarlos a tu vida diaria, el llevarlos contigo, el ser evidencia, es algo que en lo personal me ha llenado demasiado. El cultivar mis valores, el acercarme a Dios cada vez más, el descubrir lo que Dios tiene para mí, un hombre con propósito, con valores. Ese autoconocimiento me ha llevado a un estado de calma y serenidad y dejar fluir. Hoy precisamente platicaba con un amigo en el gimnasio y me gustó mucho la interacción que hemos tenido porque ha sido una conexión. E incluso lo invité a hacer un podcast, entonces ya vamos a tener colaboraciones, primero Dios. Y platicábamos acerca de esto, de cómo la coherencia, cómo la frecuencia, cómo tu vibración, cómo Nikola Tesla lo decía, ¿no? Si quieres entender los secretos del universo, piensa en frecuencia, energía y vibración. O sea, ya lo sabían desde antes. Cómo conectar con el universo, cómo conectar contigo, cómo conectar con tu interior, cómo hacer esto más ameno. Pero bueno, esos son temas para otro podcast. El día de hoy soy encantado de comenzar con esto. También ya empezamos otros proyectos reflejados en la docencia. Digo, te comparto esto porque hay personas que igual se interesan con ciertos procesos, ciertos entrenamientos, ciertos cursos, talleres, pero también el proceso de la consultoría. Entonces, si te has interesado, están mis redes sociales también. Está TikTok, está Instagram, está Facebook. Igual el código QR está ahorita donde lo voy a subir en Spotify. Y también en YouTube. Ya estamos subiendo un poco más de contenido. Y pues nada, como siempre ha sido un gusto estar aquí contigo. Gracias, de verdad, gracias. Espero que este día, depende de qué hora nos estés viendo, sea fructífero para ti, para tu familia. Recibe un abrazo de todo corazón. Bendiciones para tu familia, para ti. Esperemos que estés lleno de salud, de tranquilidad, de paz y que Dios te bendiga. Si es tu ser superior, el universo, vida, el factor X, como tú lo quieras ver, que te siga bendiciendo con abundancia, con tranquilidad, con paz, con salud. Cuídate mucho. Mi nombre es Daniel Ramírez y seguimos en la próxima. Chao, chao.